Hola estimados empresarios, mi nombre es Anderson Parra, es un gusto presentarles esta nueva cápsula en donde aprenderemos sobre cómo realizar una investigación de mercados internacionales para empresas de servicios. Pero ¿por dónde empezar? ¿A dónde ir? ¿Con quién consultar? ¿A qué fuentes o qué tipo de información recopilar? Son las preguntas más frecuentes a la hora de iniciar una investigación de mercados, sobre todo en este sector. La investigación de mercados per se en la exportación de servicios es de lo más complejo, pues no es tan fácil encontrar estadísticas comparables e información de un servicio específico exportado o importado como sí sucede con los productos y consolidada en una sola fuente. Pero es de lo más necesario si buscamos nuestra expansión internacional. Quizá con la muestra trimestral de comercio exterior de servicios del DANE nos dé unas luces en cuanto a principales países a los que exportamos, nuestros socios comerciales, y de los servicios que más exportamos pero de forma general. Por esta razón, te resumo en 5 pasos lo que debes hacer si estás pensando en buscar oportunidades para que tu empresa incursione de forma exitosa en nuevos países. Como primer paso es definir las necesidades de información. Es necesario entender cuál es el objetivo y qué es lo que necesito conseguir. Este será un factor determinante para lograr la información y los resultados deseados en la investigación. Por esto, debo definir las preguntas que deseo responder como resultado de la investigación de mercados. Por ejemplo, ¿existe demanda potencial suficiente para mi servicio? ¿Cómo puedo comprobarlo o medirlo? Para ello debería evaluar la dinámica del mercado y hablar con algunos clientes potenciales. Otra pregunta sería, ¿mis ventajas competitivas actuales podrían replicarse al país en donde quiero llegar? Para responderlo podría realizar un análisis de la competencia local y de sus propuestas de valor para saber si estoy por debajo o por encima del nivel deseado. Otro ejemplo sería cómo será la prestación de mi servicio para el cliente, de forma remota o debo desplazarme, lo cual se responderá si hablo con empresas potenciales en el mercado objetivo. Como segundo lugar está diseñar la metodología y definir las variables de investigación, y para ello será necesario definir entre variables transversales y variables sectoriales. Las variables transversales por su parte son variables generales que me ayudan a estimar cómo está el mercado o el país al que deseo ingresar, datos macro, por ejemplo, el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, el consumo per cápita, etc. Este tipo de información la puedo obtener de fuentes y de medios gratuitos como de World Factbook de Estados Unidos, Santander Trade o de agencias de promoción de países como Chile, España, entre otros. En cambio, las variables sectoriales son aquellas directamente relacionadas con el interés de mi negocio o mi sector. Es decir, si soy una empresa de software, puedo querer conocer en otro país cómo son los salarios de otros desarrolladores, el costo promedio por hora, el avance en infraestructura tecnológica en el país del cliente, los lenguajes de programación más utilizados, etc. Por otro lado, si soy una empresa de videojuegos, entonces voy a necesitar saber el tipo de mecánicas más demandadas de la comunidad gamer en país meta, así como los videojuegos más descargados o el costo promedio de las apps de juegos, entre otros. Para esta segunda parte, las variables sectoriales suelen ser más complejas de obtener, por lo tanto, debemos establecer una metodología de recolección de este tipo de información. Esto puede ser a través de técnicas de recolección de data pública o a través de plataformas de información online. También mediante la realización de encuestas gratuitas a través de herramientas como LinkedIn Pulse, Google Forms o creación de formularios y campañas pagas en redes sociales, con preguntas específicas y segmentadas para el tipo de perfil que busca que responda la información. Como tercer punto principal está definir los recursos necesarios y el presupuesto para obtener la información. En muchos casos y por razones de escasez de recursos, las empresas, sobre todo las micro y pequeñas, pueden no tener presupuesto para lograr estudios de mercado robustos. Pero ahora, con todas las herramientas que encuentras en Internet, esto no impide que se pueda obtener información estratégica y de bajo costo. Existen diversas plataformas en las cuales podemos aprovechar las versiones de prueba gratuita o los informes sectoriales públicos, los cuales, si se organizan, pueden darnos insights interesantes. Es el caso de los estudios generados por entidades y asociaciones gremiales o empresas privadas como IBISWorld o Dun & Bradstreet, que proveen algunos estudios con información comercial gratuita de forma parcial y nos proveen datos claves de sectores por país. Solo que en este caso al menos debemos destinar tiempo en la organización de esta información. Por otro lado, para empresas de mayor tamaño, pueden destinar recursos para la contratación de estudios más específicos en donde la información puede ser más precisa. Fuentes como Offerwise o Atlantic Search ofrecen servicios especializados para la recolección de información y a través de encuestas y estudios personalizados a precios razonables. Como cuarto componente está el análisis de los resultados. Entender esta información y saber qué es conveniente para nuestra empresa será vital para iniciar con los esfuerzos de internacionalización.
Por lo tanto, se recomienda procesar la información, clasificando los datos y depurando la información innecesaria o de poco valor. Se podría realizar una matriz simple en Excel para clasificar la información de tal forma que nos facilite el entendimiento de oportunidades en el mercado externo, así como la toma de decisiones. Para ello se sugiere organizar la información en 4 segmentos claves, tales como A. Información del mercado y demanda potencial, que según la información encontrada puede estar relacionada al tamaño, ventas del sector, número de habitantes, etc. B. Información de las condiciones de acceso, impuestos, normas legales que faciliten o limiten la entrada, certificaciones necesarias para operar, entre otros. C. Información de la competencia, saber qué venden, cómo lo venden, cuál es su propuesta de valor, su portafolio, sus precios e incluso sus clientes. Nos dará una idea general del lugar en el que estamos frente a los competidores. D. Información de clientes potenciales, qué tan fácil es obtener bases de datos, en dónde se encuentra dicha información, etc. Esto nos dará luces para desarrollar nuestro plan comercial internacional. Como quinto paso, les comparto algunos tips y la etnografía en la cual podemos hallar información relevante para complementar nuestra investigación de mercados según lo siguiente. Para promedios salariales, podemos buscar en la página Wage Salary o tusalario.org. Empresas competidoras podemos buscar según industria, buscar en directorios de asociaciones gremiales o marketplaces como www.clutch.co. También podemos buscar estudios sectoriales o gremiales en empresas referentes y también información de agencias de promoción en donde podemos encontrar perfiles sectoriales y estudios de mercado. Para cerrar, es importante que podamos recordar los 5 pasos resumidos en 1. Definir las necesidades de información que sean claves y directamente relacionadas con mi negocio. 2. Establecer la metodología, técnica y fuentes de información. Esto será determinante para obtener buenos análisis. 3. Definición de los recursos y el presupuesto para investigación nos ayudará a definir lo que podremos lograr y entender el mercado. 4. El análisis de resultados será clave para la toma de decisiones. Y 5. Apoyarse de todos los recursos e información disponible en Internet. Y recuerda que el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Muchas gracias.